Bueno, Buenas tardes, buenas bueno, noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Seguimos con estudios bíblicos. Hoy, lunes 13 de marzo, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Y recordando un poco la clase pasada, tuvimos terminando ese capítulo 3 con la conversión o lo que era la conversación de Jesús con Nicodemo, y luego los últimos testimonios de Juan el Bautista, hablando acerca de que eh, él tiene que menguar para luego seguir Jesús adelante. Dice la palabra de Dios, verso 30, capítulo 3: es necesario que yo crezca, pero que él mengüe. Y el verso 31: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra terrenal y cosas terrenales habla, y el que del cielo es sobre todos. Entonces, refiriéndose a Jesús como el que viene del cielo, y se refería al mismo como el terrenal, como el que proviene de este mundo, como fue totalmente cierto siendo hijo de Elizabeth en este caso. Dice, para el día de hoy, después de ver cómo es el sentir de Juan acerca de Jesucristo, Jesús dice en el capítulo 4, que es lo que vamos a estar estudiando y considerando el día de hoy, que vamos a estudiar Jesús y la mujer samaritana. Vamos a hacer una lectura, por favor. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5 para empezar con este estudio bíblico. Juan capítulo 4, verso 1 hasta el verso 5. Por favor, hermanitos. Leo, mi hermano. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hasta ahí, hermano. Amén, hermanita. Sí. Vamos a considerar eso que están diciendo los fariseos. Los fariseos están oyendo decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y fíjate lo que puede ver la multitud, más lo que puede ver el verdadero Juan el Bautista. Juan el Bautista está viendo, es necesario que yo crezca y que él mengüe, pero los discípulos están observando y están viendo. Jesús bautiza más personas. Fíjate la diferencia, ¿no? Y los discípulos de Juan, que no entienden tampoco, en el verso 25, hubo una discusión entre los discípulos de Juan, capítulo 3, 25, y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y fíjate la respuesta de Juan para corregir a sus discípulos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que yo crezca y que él mengüe. Y esta discusión o esta conversación de los discípulos de Juan con Juan el Bautista está llegando a oídos de estos fariseos. Y versículo 2 sabemos que Jesucristo no bautizaba, y comentábamos acerca de aquellos líderes espirituales que no permiten que solamente ellos sean vistos. Por ejemplo, solamente el predicador bautiza, solamente siempre se ve en una congregación una misma persona, y Jesús está enseñando que ellos tienen que hacer ese trabajo. Jesús enseña
que aunque él era el idóneo, el perfecto, lo podía hacer también, pero también lo deja en manos de sus discípulos. Un verdadero líder delega tareas y ministerios dentro de la congregación. Entonces, verso 3, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hay varios caminos que estuve leyendo en historiadores y me llama la atención la cantidad de recorrido que podrías hacer para no pasar por Samaria. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un texto que le está diciendo la samaritana, mira el verso 9 conmigo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 9. Volvemos atrás. El verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Tú te pones a pensar y a meditar en esto. Entre judíos y samaritanos no se hablan. ¿Eres tú judío y no sabes esto? Y Jesús dice que le es necesario pasar por allí. Incluso hay judíos que prefieren no pasar por allí para no contaminarse, porque decían que ellos eran pueblo inmundo. Es algo realmente difícil de ver y comprender cómo Jesús, para un judío, le era necesario pasar por Samaria. Aunque quizás por los días de las fiestas, también era una ruta para pasar por allí por caminos cortos, pero el judío prefería evitarlos. También el contexto le era necesario pasar por Samaria, sabiendo que Jesús está haciendo la voluntad de su Padre, sabiendo que Jesús tiene que hablar a las naciones, sabiendo que Jesús es necesario que sea visto por todos. Y en el Evangelio de Juan hasta el capítulo 6 vas a ver el ministerio público de nuestro Señor Jesús. A partir de allí, Él, él va a estar reservado a los 12 apóstoles. Dice, versículo 5, vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Casualmente estamos estudiando con nuestro hermano Roberto a José, este soñador, y estamos en propio terreno de una herencia y de una historia que ha marcado hasta el tiempo de Jesús. Inclusive la samaritana va a reconocer que ese esposo es de Jacob, como dice verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob, como dice efectivamente este versículo, y la samaritana le va a decir que si él es mayor que su padre Jacob. Vamos a leer ahora, por favor, hermanito, si no hay preguntas hasta aquí, preguntas, comentarios hasta el 5. Ya estamos entrando casi en una buena conversación con la samaritana. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 10, por favor. Verso 6 al 10. ¿Puedo leer, hermanito? Sí, mi hermana Nelly. La palabra de Dios nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Amén. ¿Hasta ese era, hermanito? El verso 10, hermana Nelly, por favor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Amén, hermanita. Antes de hacer comentarios y explicar un poco lo que está pasando en este contexto, y en el versículo 6, recuerdo el esfuerzo que está haciendo el apóstol Juan en mostrarnos al Verbo hecho carne, a Jesús 100% humano y 100% Dios. Capítulo 1 de Juan, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y habitó con nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y en el versículo 6 de capítulo 4 está dándonos un detalle de humanidad de nuestro Señor Jesús, y es que está cansado del camino. Igualmente, cuando está pasando la barca, que se levanta la gran tempestad, Jesús está durmiendo porque está cansado. En el caso de acercarse a la mujer samaritana, dame de beber, está sediento. Inclusive hay momentos en que Jesús, eh, sus familiares le dijeron que no tienes ni tiempo para comer porque se dedicaba tanto al ministerio. Pero, o sea, eran momentos donde vemos la humanidad de Cristo reflejada en las Escrituras, como cuando lloró al ver a los familiares de Lázaro con tanto sufrimiento, a Marta y María sufriendo por, por su hermano Lázaro que había muerto. Si hubieses estado aquí, esto no había pasado. Y él viéndolas a ellas se conmovió y lloró. Y momentos que ves esa humanidad de nuestro Señor Jesús. Y se sentó en el pozo. ¿Por qué? Porque está cansado. Era como la hora sexta, hora de mediodía. Verso 7, vio una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Es el inicio de una conversación que usted puede tomar como ejemplo para poderle hablar a alguien de Dios, para poder conversar con alguien, para poder empezar una conversación que puede cambiar la historia de una persona. Jesús con esa frase, dame de beber, va a hacer que corran ríos de agua viva dentro de la samaritana. Y dice la escritura acerca, y podemos hablar mucho acerca de esa bebida, cuál es la verdadera bebida, cuál es la verdadera comida. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando él se refiere inclusive a sí mismo como el evangelio que va a ejecutar, como el sacrificio perfecto que va a ejecutar, de yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 8, pues sus discípulos, perdón, me fui más adelante, sí, dame de beber, exactamente, sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos no están con el Señor Jesús. Es un momento íntimo que está aprovechando el maestro para hablar con la samaritana. Versículo 9, la samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Que yo soy mujer samaritana. Por las evidencias de esta conversación que tiene Jesús con la samaritana, tomamos en cuenta que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí empezamos a reflexionar nosotros como cristianos. Si la humanidad no se trata con tales personas, si la humanidad rechaza a ciertas culturas, si cualquier acepción de personas que está haciendo este mundo, nuestro Señor Jesús nos llama a que, aunque el mundo diga entre judíos y samaritanos no se tratan, para Jesús es necesario pasar por Samaria, porque Él se declara a sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y Él va a alumbrar todo lado oscuro que puede ver. Y versículo 10,
Aquí voy a explicar y vamos para conversar. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, como primera parte, y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y quiero empezar a preguntar, ¿qué es el agua viva? Ahí es donde yo me pongo a pensar, a analizar, ¿qué significa el agua viva? ¿Alguien me podría buscar para leer, por favor, Jeremías capítulo 2, verso 13? Libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13. Porque Jesús menciona, Él te daría. Mi hermanito. Amén, hermanita. ¿Puede leer Jeremías 2:13? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén, hermanita. Podemos pensar que Jesucristo le está diciendo, Él te daría agua viva, pensando en su Padre como agua viva que el mismo Israel rechazó. El mismo Israel no retiene el agua viva de Jehová, como el ¿Qué dice el hijo Padre mío? es en el Hijo y el Hijo es en el Padre, acerca de esa maravillosa agua viva. Y lo que conversaba hace un rato está en el Evangelio de Juan capítulo 6, de Él es la verdadera bebida. Mira el capítulo 6:35. El 6:35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el Padre es agua viva. En este caso, en el 6:35, Jesucristo es el agua viva. Le dice la samaritana, yo te daría agua viva, te voy a dar el agua de mi Padre, te voy a dar mi propia agua, siendo agua viva en el caso de Jehová y en el caso de Jesucristo. Mira el verso 63 de capítulo 6 de Juan. Mira el verso 63, capítulo 6 de Juan. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Podemos entender en el 63 que también el Espíritu Santo es el que está dando vida. Es decir, la palabra misma puede hablar en el capítulo 7. Mira el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Capítulo 7 del 37. 7:37, Evangelio de Juan. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu de que iban a recibir que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y pasándome un poco al estudio de mi hermano Fidel, en el momento de que Jesús es glorificado, Hechos capítulo 1, ascendió a los cielos, esa gloria que tuvo antes con su Padre, se la volvieron a dar a Jesucristo, ascendió al Padre y ese Espíritu Santo descendió y eran de su interior ríos de agua viva. El Espíritu Santo, la palabra, el Padre y el Hijo son el agua viva, son vida en sí mismo y es la conversación que está teniendo Jesús con la samaritana. Está diciendo, tú es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús no va a limitar a solamente dar lo que el Hijo puede hacer, Él va a dar lo que el Padre
el Padre le dio todo al Hijo y por eso es que el Hijo también lo va a dar. El Espíritu Santo, la palabra. Cuando Jesús decía, y todo lo que yo dijere, eso le juzgará en el día postrero. Toda la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, es importante que identifiquemos qué es el agua viva en el versículo 10. Y Jesús es fuente de agua viva. Y si tú aceptas al Señor, si aceptas a Jesús, va a correr dentro de ti ríos de agua viva. Y no tan solo Jesús va a estar contigo como vida, sino lo que decía el Evangelio de Juan capítulo 14. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. La palabra vendremos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, harán moradas con nosotros. Mira el versículo 15, por favor, Juan 4:15. Es lo que nosotros deberíamos siempre de responder. La mujer dijo, Señor, dame esa agua. Pero fíjate el contexto de la samaritana, para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla. Y aquí es cuando Jesús está entendiendo que ella no había comprendido realmente lo que el Señor Jesús le está diciendo. Es como cuando le dijeron en el capítulo 6, me estoy acordando ahora mismo que lo di el domingo, capítulo 6, mira el 34, capítulo 6, 34, es la misma respuesta. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y luego van a ver como muchos de ellos, cuando Jesús les explica verdaderamente el que come mi carne y el que come mi sangre, ese es el que tendrá vida y yo le daré la vida eterna y en el día posterior lo resucitaré. Y desde entonces, dice la Escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces, muchos de sus discípulos no siguieron más a Jesús porque le dijeron, dura es esta palabra, una palabra áspera. Entonces, dame de beber. Estamos en el versículo 11 a continuación, pero antes quiero preguntarle si hay comentarios, preguntas, hasta el versículo 10. Hermano Fidel García, por favor, hasta el verso 10. Dios les guarde, hermano. Amén. Mira, todo el lenguaje que usa Jesús es un lenguaje como lo ha usado a lo largo de la escritura, de todas sus parábolas. Vemos lo simple que era el agua y lo simple que era el pan. Pero cuando hablamos de que Jesús no le hablaba era para que entendiesen exactamente qué es lo qué es lo que quería decir él. Y por supuesto la samaritana no entendió. Cuando le habla del agua viva, que por supuesto nadie puede vivir sin agua, nadie puede vivir sin comer, y que era lo que había allí, pan y agua. Y en ese momento él aprovechó la simbología de ese pozo donde había agua y él le dijo en el verso 11, él le dijo fue eso. Si le dice nuevamente, dame de beber, cuando le dice en la segunda parte, tú le darías a él y él te dará agua viva. Y esa vida que él está diciendo ahí es la vida en él. Una vida en santidad, una vida eterna, completamente. Eso está allí más que, por supuesto, Jesús le estaba hablando espiritualmente, no le estaba hablando, pero ¿qué utilizó? El agua de vida. Simplemente, hermanos, eso. Ese era mi comentario, hermano Alejandro, Amén, hermanito Fidel, muy gracias. positivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntas, comentarios?
Sí, buenas noches, hermano. Hermano Eh, Lenín, por favor. sí, bueno, yo lo que veo a la opinión del hermano Fidel es que cuando Jesucristo hace la comparación para con el agua, vemos de que para el ser humano hay muchos líquidos que pueden saciar la sed, pero que siempre te va a dar sed rápidamente. Puedes beberte un refresco, un zumo, pero que el agua es el único líquido vital el cual te puede saciar la sed del cuerpo. O sea, es el único líquido que satisface esa necesidad de nuestro cuerpo para sentirnos hidratados. Al menos yo lo siento así. Cuando yo tengo sed y me tomo un refresco, no me quita esa necesidad de tomar agua, de tomar de la sed que tengo. Entonces, pues vemos que nuestro Señor Jesucristo es práctico y hace la comparación de buscarlo a Él como una necesidad, como de tener esa necesidad, así como de comida, como de agua, de buscarle. Solamente que era pues la samaritana, la falta de conocimiento le hizo pensar en algo material. Esa es mi opinión, hermano. Gracias, mi hermanito Lenín. ¿Alguien más? Sí, el agua viva evidentemente es la palabra de Dios. Amén, varón. Sí, porque las cosas materiales pues se agotan, ¿no? Si vemos la alimentación de las personas, de los 5.000, pues saciaron el hambre, pero el hambre volvió otra vez. Y el que tiene sed y toma agua, el líquido, pues vuelve a tener sed. Dice Juan en 6:37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Más adelante dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y para creer en Él hay que escuchar palabra, porque es la única manera de creer, ¿sí? Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa vida eterna es el agua que da la vida eterna. Amén, varón. La palabra. Amén, hermanito. ¿Alguien más? Bueno, seguimos con la lectura bíblica. Vamos a leer, por favor, capítulo 4 del verso 11 hasta el verso 16, por favor. Verso 11 hasta verso 16. Leo, hermanito. Amén. La palabra nos dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hasta el 16, hermanita. Ya. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Amén, hermanita. Entonces, después que Jesús le dice esa declaración que le quiere dar a la samaritana, agua viva, ella le dice, responde exactamente igual
como responde Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de agua y de espíritu no puedes ver el reino de Dios. Como siendo un hombre viejo entrará nuevamente por el vientre de su madre y nacer. La mujer le dice en el 11, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo, donde pues vas a tener agua viva. Tú no tienes una cuerda, tú no tienes cómo sacarla, tú no tienes un cubo para llenar el agua. Verso 12, ¿acaso tú eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús responde y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua. La explicación de Jesús en el 14 es para salvación de ella. La explicación del 14 es para hacerle entender a ella que necesita del agua que le está ofreciendo Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús es el único que la puede dar, no tendrá sed jamás. El único dador de esta agua es Jesús. No hay nombre dado a los hombres bajo este mundo entero en quien podamos ser salvos. Eso tiene que ver con este contexto. Y en el nombre del Señor se doblará toda rodilla, en el mismo contexto. No tendrá sed jamás. No tendrá esa sed del rico que le pedía al padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía y en estas llamas. Estamos hablando que Jesús no desea que tú tengas una sed de condenación, una sed de perdición, una sed en el tártaro como está ilustrado en el rico y Lázaro, siendo el seno de Abraham donde hay un agua a disposición de Lázaro para saciar la sed de Lázaro. Inclusive, vista por el rico, le pide que le traiga agua viva y no es posible. Nuestra muerte sella nuestro destino. Jesús le está diciendo a la samaritana, no tendrás sed jamás, no quiero que vayas al infierno, no quiero que te pierdas, bebe el agua que te estoy ofreciendo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El contexto Jesús lo lleva al paraíso, a la eternidad, a las moradas eternas. Versículo 15, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí sacarla. No comprendió el mensaje. Y Jesús va a responder con una verdadera intención. Ahora lo que viene es el confrontarte. Cuando el evangelista te dice, imitando a mi Señor Jesús, Jesús te dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Significa, por ejemplo, que Jesús en este caso conoce los corazones, efectivamente es Dios. Sabe que la mujer no está casada, sabe que ha tenido 5 maridos y el que tiene aún ni siquiera es el de él. Efectivamente, ¿qué está queriendo hacer Jesucristo? Ve y llama a tu marido. Puedo decir que Jesús también quiere ofrecerle agua viva al marido, no tan solo a ella, sino que el matrimonio para Jesús es muy importante. Quizás por ahí fuera un camino de explicación. Yo me fuera por otro. Le voy a decir cuál. Hacerla confesar. Ella debe reconocer su condición pecadora ante Dios. Y la única forma que Jesús lo va a encontrar y lo va a reconocer, ve y llama a tu marido. Tú necesitas entender que estás en pecado. Tú necesitas comprender tu pobreza espiritual. Tú necesitas comprender que tú necesitas el agua viva. La vida que estás llevando, una vida de desenfreno, una vida de engaño, una vida de adulterio. Yo necesito que tú te enfrentes a eso. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 3, 23? ¿Cuál es la paga? Te estoy diciendo que si no bebes el agua que te voy a dar. Romanos 3, 23. ¿Qué decía el apóstol Pablo?
La paga del pecado es muerte. Por favor. Romanos 3:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y el 6:23, Gilberto? ¿De Romanos 6:20, también? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Am- nuestro. Amén. Entonces, nosotros en algún momento de nuestras vidas, ve y llama a tu marido. En algún momento de nuestras vidas nos confrontaron al pecado. Y en ese momento tuvimos nosotros que reaccionar y pensar que necesitábamos de Jesús, pensar que necesitábamos del agua viva. No podemos ver este pasaje de otra manera. Jesús necesita que ella entienda que es el agua viva, el esfuerzo de mi Señor Jesús en esta conversación de salvación. De esta conversación depende la salvación de la samaritana. Imagínate por qué Jesús está diciendo, me es necesario pasar por Samaria. Allá hay una ovejita un poquito negra, sí. Allá hay una ovejita descarriada, sí. Ahí hay una persona que los judíos hacen acepción de personas porque no se trata que entre ellos, ¿sí? Por eso es que me encanta mi Señor Jesús, porque no hace acepción de personas. Me encanta mi Señor Jesús porque no ve la paja. Nunca. Él busca sacar siempre su propia viga para ayudar al hermano luego con la paja. Aunque tenga 5 fracasos matrimoniales, Jesús igualmente le va a dar el agua viva a esa mujer, aunque ella no tenga realmente el corazón entendido para lo que es el agua viva. Jesús no lo va a dejar allí. Ve y llama a tu marido. Es una confrontación directa al pecado, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros al anunciar las buenas nuevas de salvación. Confrontar este mundo al pecado, confrontarlos a que ellos entiendan que necesitan del agua viva para que exalte por ellos vida eterna. El verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ya me estás entendiendo, ya estás comprendiendo que tienes que hablar con la verdad, tienes que comprender que esto es serio, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto ha dicho con verdad, esto ha dicho con verdad. La forma en que nuestro Señor Jesús está haciendo este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje maravilloso. Y fíjate, dame de beber. ¿Cómo empieza la conversación? ¿Eres tú mayor que mi padre Jacob? Jesús no va a responder ni va a confrontar sus creencias de momento. Jesús es muy respetuoso en cuanto a la condición de la persona. ¿Eres tú mayor que mi padre Jacob? Podía haber dicho, yo soy el hijo de Dios, el hijo del mismísimo Todopoderoso, y soy superior a Jacob en todo aspecto. No va a ser esa respuesta, mi Señor Jesús. Nunca. No quiere lastimar un corazón. No quiere herir a una mujer necesitada de Jesús. Esos son datos importantes para nosotros a la hora de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y hay algo que nosotros debemos de intentar compartir en este estudio. Igualmente las damas deberían intentarlo hacer y los varones también, de que nosotros invitaríamos a la mujer samaritana a un ágape de nuestra iglesia, sabiendo que tiene 5 maridos fracasados en matrimonio.
Usted, dama, o usted, hermano en Cristo, se plantearía invitar a una mujer en esta condición, sabiendo lo que era, o lo que es, o lo que está haciendo. Fíjate el corazón nuestro cómo puede estar y el corazón de Jesús cómo está. Yo cuando veo a la samaritana, yo analizo y wow, Jesús le es necesario pasar por allí a una mujer que ha tenido 5 fracasos matrimoniales, sigue en adulterio, y Jesús va a estar ahí con ella. Por eso es que me enseña muchísimo el texto de la samaritana. Y ella respondió, bien has dicho, no tengo marido. Verso 18, Jesús le está diciendo, 5 has tenido, el que ahora tiene no es tu marido, esto dicho con verdad. Verso 19, la mujer, y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres ¿qué? Profeta. 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 Primero, empezando, mira la conversación cómo va cambiando de contexto. Empezando, entre judíos y samaritanos no nos tratamos. O sea, tú eres un judío y me estás hablando a mí. No, tú y yo no nos tratamos. Ahora, en el verso 19, ha cambiado el contexto de la conversación. Veo que eres profeta. Ya no eres un judío que no quiere tratarme, eres un profeta de Dios. Ya Jesús va ganando terreno en el corazón de la samaritana. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Fíjate lo que decían los judíos, y era totalmente cierto. Los judíos solamente adoraron y se adoraba en el territorio de los judíos y en la nación de Israel. Jerusalén. Versículo 21, nuevamente Jesucristo respetuoso porque no quiere lastimar un corazón, quiere rescatar una oveja. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraré al Padre. Es decir, ni siquiera en Samaria, ni siquiera en Israel, colocándolos en el mismo nivel. Más bien el Padre está buscando, fíjate por qué entendemos esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Hermanito, grábate este texto, mas la hora viene y ahora es. Estás hablando con el Hijo de Dios, estás hablando con Jesucristo. Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo te voy a dar agua viva y de ti saldrás, correrán ríos de agua viva. Vas a hablar en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales personas busca que le adoren, lo que leyó mi hermana Ali en el libro de Jeremías. Fuente de agua viva, pero ellos la desecharon. Cuando Jesús dijo, el Padre busca a tales que le adoren, desde el profeta Jeremías lo está buscando. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Me es necesario pasar por Samaria, pero es necesario que si vas a adorar a Dios sea en espíritu y en verdad. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Dios es espíritu en el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano. Mateo 7, Sermón del Monte, versos 21 en adelante, el contexto de nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es necesario que comprendamos estas cosas. Ahí me hizo también recordar esta frase, esto has dicho en verdad, el verso 18, cuando la mujer con flujo de sangre vino a Jesús con toda la verdad.
Esto has dicho en verdad, mujer samaritana. Y la mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con toda la verdad. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Mira el versículo 29. La mujer samaritana en el 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eres un judío que no trata samaritano. Luego le dice, yo creo que eres profeta. Y en el versículo 29, ¿no será este el Cristo? La sed espiritual de la samaritana, el agua viva que Jesús le está ofreciendo. Jesús moldeando un corazón para que ella vaya al redil, esa ovejita. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Verso 25. Mira el 25. Y la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hermano, Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesús conocía lo que hay en el corazón de mi hermana Inés, de mi hermana Tiziana, de mi hermano Lenín, Ali, todo lo que estamos en esta sala. Jesús sabía. Y yo quiero que tú te acuerdes todo lo que tuvo que pasar en tu vida para que tú dijeses, creo en el Señor con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser, y me arrepiento de mi maldad, y bajaste unas aguas del bautismo pensando en el perdón de los pecados, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Piensa todo lo que tuvo que pasar en tu vida, qué conversaciones tuvieron que darse, qué conversaciones hablaron contigo con un corazón duro, y Dios fue moldeando y penetrando como espada de dos filos ese corazón. Ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Estamos analizando quizás un ejemplo más de una conversión, pero pudieras estar tú en este libro reflejado como una pequeña sombra. Sabía lo que había en el corazón del hombre. Nicodemo, la samaritana. Dile toda la verdad a Jesús en oración. Es necesario que hables con verdad, que ores con la verdad. Jesús acepta la verdad. Eso es el contexto correcto. Jesús acepta la verdad. Sea lo que sea, Él acepta la verdad, porque Él es la verdad. Y no hay engaño en Él, ni mentira, ni engaño, ni ninguna palabra corrompida en Él. Antes de pasar al 26, mi hermana Ali, por favor. Sí, mi hermano, dejaste algo muy claro y queda, pues, a mí me queda en el corazón, y es seremos capaces nosotros de abrazar a una mujer que viene de tener 5 maridos, o de hacer esto o aquello o esto. Seremos capaces nosotros de tener en nuestros ágapes, en nuestras congregaciones, mujeres o hombres incluso, que vienen un estado pecaminoso sumamente notorio, y sin que le quitemos la etiqueta, ¿verdad? Esa es la mujer que, esa es la hermana que, esa es la que, es decir, incluso hemos visto casos en que mujeres que vienen muy maltratadas, muy golpeadas, muy destruidas, llegan a Cristo y vemos una restauración completa de esa hermana. Sin embargo, la etiqueta, hermano Manuel, como que se mantienen. Cuando van a hacer referencia de esa hermana, no hacen referencia de la hermana que se restauró, la hermana que es servidora, la hermana, sino esa es la hermana aquella que vino con esto y esto y este pecado. Incluso nos atrevemos a condenar, ¿verdad? A poner nos ponemos en el puesto de Dios inclusive, para decir, esa
no se salva o tienes perdida la salvación porque está haciendo esto y lo otro. Y sin saber sin saber no, sino teniendo todo plenamente conocimiento que la misericordia de Dios es infinita y que todas las mañanas se renueva y que cada día hay una nueva oportunidad. Tenía una pregunta por ahí en un examen que decía, ¿cuántas oportunidades nos da Dios? Pues cada día que despertamos, el Señor nos da una nueva oportunidad porque su misericordia son nuevas cada mañana. Y si estamos haciendo algo que de pronto está contrario a la voluntad de Dios, ya sea por consciente, inconsciente, o ya sea por las condiciones en las que nos podemos encontrar, de pronto estemos fallándole a Dios en algo, no tenemos por qué decir no, tú no te salvas, tú tienes perdida la salvación por esto o por aquello, pues nos atrevemos a eso. Pues. Si nos atrevemos a condenar mucho más, nos podemos atrever a no abrazar a una persona que pueda llegar sumamente destruida o a no acoger dentro del seno de nuestras reuniones y de nuestras comuniones personas que vienen, que tienen un estado, que están en un estado pecaminoso, pues a la vista, porque muchos están ahí sentados y sin embargo muchos pueden estar en pecados ocultos y nosotros creyendo que están muy bien con Dios porque manifiestan una cosa y su vida, y su verdadera vida, esa verdad de la que tú hablas, que es la que el Señor quiere que nosotros le digamos, ¿verdad? No es lo que puedan ver de Alice Contreras, no es lo que vean de mí, que puedo ser una mujer servicial, puedo ser una mujer, como me dijo en estos días, me sentí muy halagada por eso, el hermano Roberto me dijo, muy productiva, ¿verdad? Bueno, puedo verme una mujer que predico el evangelio, pero ¿quién es Ali delante de los ojos de Dios? Y esa Ali es la que el Señor quiere oír y ver. Es Ali la del corazón, la que le dice, Señor, perdóname porque estoy haciendo esto mal delante de tus ojos, que tal vez los hermanos no lo ven, pero Dios sí lo está viendo. Y Él quiere que nosotros le podamos decir que yo no hablo por los demás, hablo por mi Señor. Mi situación es esta y esta. Yo quiero hacer las cosas como usted quiere. Yo quiero estar bien, Señor, ayúdame a lograrlo. Ayúdame. Esa lucha es la que de pronto muchos no pueden estar viendo que hay en mí para que nos pongamos o que yo pueda ver, yo no puedo ver la lucha que pueda haber en una hermana para que nosotros nos atrevamos a decir, no tienes, tú no eres salva o tú tienes la salvación perdida. Entonces, eso es lo que pues me trae a raíz de este comentario que hiciste. Es muy bueno. Muchas gracias. Amén, hermanita. Ahí, eso acerca de Jesús acepta la verdad, porque Él es la verdad. Y fíjate todo el desarrollo de una conversación que empezó con solo decir, dame de beber. Todo el desarrollo de cómo Jesús expuso el pecado, pero con ternura y amor. Realmente Jesús no rechazó a la samaritana. Jesús no criticó a la samaritana. No menospreció a la samaritana. No la hizo sentir como una mujer despreciada, hermano. Ese es el contexto de Jesús con la samaritana. No hizo una ofensa, sino que vino a ofrecer agua viva. Jesucristo, en los momentos difíciles de nuestras vidas, no me ofendió. Voy a hablar por mí. No me criticó. No miró mi pecado, que es causa de dolor. Y recuerdo muy bien mis fallas.
recuerdo muy bien mis errores. Y después me dijo, yo nunca más me acordaré de tus iniquidades y de tus rebeliones. Yo no te estoy juzgando, yo no te estoy criticando, yo no te estoy menospreciando, no te estoy condenando. Te ofrezco agua viva para que tú estés conmigo y yo pueda estar contigo. Por primera vez no me han tratado como cualquier judío. ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Por primera vez alguien me trató decentemente. Por primera vez alguien me vio con ternura, con amor, con respeto. Te puedo seguir nombrando muchas cosas de lo que ocurrió en la samaritana y Jesús. Y Sí. todo comienza con llama a tu marido, y ahí empezó ella a comprender la necesidad del agua viva, la necesidad. Verso 26, Jesús le dijo, termino con esto, tú ya en hora, Yo yo soy. soy el que habla contigo. Ya. Mira el 25, sé que ha de venir el Mesías, eso es lo que quiere Jesucristo, que tú le digas, yo necesito del Mesías, la pobreza espiritual, yo no puedo estar en este mundo solo, sé que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga, me va a declarar todo, me va a explicar todo, me va a guiar mi vida, me va a decir qué tengo que hacer, Él me lo va a decir. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es para la clase que viene, pero le voy a dar un pequeño preámbulo. Yo soy el que habla contigo y mira lo que hace ella. Verso 28. La mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad. Lo soltó todo, hermano. Lo soltó todo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitó la samaritana para ir a mover una ciudad entera a buscar a Jesús y decir, venid y ver, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no es este el Cristo? Verso 30, salieron de la ciudad Y vinieron a y él. vinieron a él. Tú tienes el agua viva, compártela. Tú tienes una fuente que salta a la vida eterna. No te quedes con ella para ti solo. Deja el cántaro y ve a la ciudad. Deja el cántaro, ve a tus padres. Deja el cántaro, ve a tu esposa, ve a tus hijos, ve a tus hermanos y amigos. Deja el cántaro, hermano. Esto es ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Este es el verdadero mensaje de Jesús y la samaritana. Con esto termino esta clase que viene. Vamos a estar estudiando la siguiente clase, la reacción de la multitud, de la ciudad y de lo que hizo la samaritana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hermana Tiziana, por favor, María y Tiziana. Gracias, hermano. Muchas gracias por esta lección tan valiosa. Yo quería agregar algo a lo que dijo la hermana Alex. Yo diría que nosotros tenemos como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo por X o R razón ando mal y está en juego mi vida espiritual, yo sí quiero que a mí me reprendan, que me digan en mi cara o que me llamen aparte o hagan lo que sea. Yo quisiera hasta que me saquen de la silla y me arrastren a la iglesia, porque yo no me quiero perder. Entonces, Amén. yo sí creo que nosotros los cristianos, Dios nos dio un cerebro a cada uno de nosotros y ojos y oídos para ver y razonar. Entonces, no podemos juzgar así a las apariencias, pero sí podemos y tenemos que juzgar con juicio justo. Entonces también digo que mejor, eso dice en Juan 7:24, y es mejor la represión manifiesta que el amor oculto. Proverbios 27:5. Y bueno, Ezequiel 3:21 creo, también dice, o sea, si un cristiano, una hermana, un hermano,
está en mal camino, o entendemos con la Biblia, obviamente, no por mi opinión, que él está mal o ella está mal, tenemos que reprenderlos, porque Dios eso lo demanda de nosotros. Tenemos que amar. El segundo mandamiento es muy simple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está el amor? Si yo no reprendo a alguien, o si a mí no me reprenden porque yo estoy mal. O sea, eso es amor. Amor, los padres que son padres aquí en este chat saben que cómo es eso. O sea, si tú amas a tu hija o a tu hijo, tú le vas a reprender cuando está haciendo algo malo, porque tú lo amas y no quieres que se vaya con cualquiera que le diga, hola, qué linda estás o qué lindo estás, y se lo llevan por ahí. Entonces, es todo, al final eso es amor también. No es todo solamente misericordia, claro que sí, pero Dios sabemos es también fuego consumidor. Y entonces Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones porque tenemos su agua viva, que es su palabra santa. Entonces también tenemos que ver eso. O sea, no solamente todo es aleluya, sino también es cuidado, porque estamos lidiando, o sea, nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Entiendes? Es eternamente santo, es apartado del mal 100 por 1000 y 1%. Entonces no podemos jugar con el, no, eso no es tan grave, Dios tiene misericordia, o sea, a eso que me refiero. Y sé que ahora no me voy a hacer muchos amigos, pero es que yo no estoy aquí tampoco, yo estoy aquí para agradar a mi Señor, como tú también, amado Alejandro, y tú, Alex, y todos aquí. Lo único que quiero decir y que espero que se entienda es que tenemos que amarnos en espíritu y en verdad, no en hipocresía o en, ay, no, no, yo no quiero meterme por ahí porque es problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo un día voy a estar delante de mi Dios y me va a decir, Tiziana, pero tú sabías, y tú sabes que hacer lo bueno y no hacer nada al respecto es pecado. Entonces tú no te vas a salvar porque tú no le dijiste a fulano o a mengano, ¿entiendes? O sea, ese es mi temor realmente. Y yo le debo amor a ustedes, es todo. Muchas gracias. Bendiciones, mi hermanita. Bueno, ¿alguien más? ¿Más comentarios? Ya hemos llegado al final del estudio de hoy. Hermano Gilberto, ¿va a comentar algo usted? No, que es increíble cómo el Señor utiliza a las personas, ¿no? Esta mujer fue instrumento. El 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Por una aparente persona que no debía tener relación con él, vino una muchedumbre a él. Sí, señor. Increíble. La próxima clase es uno de los pasajes que tengo varios meses esperando para darlo. Me emociono mucho porque ahí vamos a ver la gloria de Dios, hermano, en ese pasaje que va a venir a la continuación. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Vamos a pasar a la oración para Gracias, despedirnos. amigo. Gracias, mi hermanito. Vamos a